Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todas las personas que están el día de hoy en esta capacitación, entrenamiento sobre un tema supremamente importante. Recuerde que le hablamos desde la parte y la dirección comercial y corporativa de Pleni 3.0, una compañía digital que está expandiéndose por muchos países y muchas partes del mundo y que se ha encargado de estudiar y profundizar las finanzas descentralizadas. Nosotros tenemos un sistema educativo empresarial, tenemos herramientas en donde las personas van a poder educarse y esto es parte de esos entrenamientos y capacitaciones que brindamos. El título y lo que vamos a hablar el día de hoy se llama Construcción Patrimonio, del ingreso a la libertad financiera. Vamos a aprender cómo una persona con un ingreso normal va a poder ir construyendo paso a paso un buen patrimonio y ojalá llegar al nivel de riqueza donde hay libertad financiera. ¿Listo? Esta capacitación es oficial para toda la comunidad de Pleni 3.0. ¿Cuál es la introducción? La introducción de esto es, la mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando por dinero. Se levantan temprano, trabajan durante décadas, pagan sus cuentas, adquieren algunas deudas y esperan que en algún día puedan descansar. El problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que nunca aprendieron a construir patrimonio. ¿El patrimonio qué es? Es aquello que sigue produciendo valor para ti aunque tú no estés trabajando. La verdadera libertad financiera no ocurre cuando ganas mucho dinero, la verdadera libertad financiera ocurre cuando tus activos generan más ingresos de los que necesitas para vivir. Qué interesante esta primera parte. Seguimos. ¿Cuáles son los cuatro niveles del dinero? Vamos a hablar de cuatro niveles. Nivel número uno, la parte de la supervivencia. En la supervivencia, la persona vive al día. Trabaja para pagar cuentas, no tiene un ahorro, no tiene inversiones y cualquier emergencia la desestabiliza. Normalmente pasa, se enferma algún familiar, se enferma algún animalito de la casa, entra un gasto que no estaba presupuestado y ahí empezamos nosotros a descuadrarnos porque dependemos netamente de pagar deudas, de pagar cuentas y no tenemos ingresos. ¿Cuál es la frase característica de este nivel? Si dejo de trabajar, dejo de recibir dinero. ¿Ok? Vamos con el nivel número dos de esos cuatro niveles del dinero, la estabilidad. En la estabilidad, la persona logra organizarse, tiene presupuesto, tiene un par de ahorros y tiene un fondo de emergencia posiblemente. Esta persona es una persona pues que ya no está tan abrumada como las personitas del nivel uno. Sin embargo, hasta ahora está empezando a organizarse, hasta ahora está empezando, no puede descuidarse porque puede volver rápidamente al nivel número uno. Entonces, estamos ya avanzando en la parte de estabilidad financiera. Aquí empieza la persona a tener un poco más de control en el dinero, en sus ingresos y sobre todo empieza a ser un poco más consciente. Nivel número tres, el crecimiento. Aquí es donde toda la mayoría de las personas deberíamos ya estar y si no, no pasa nada, no importa si usted está en el nivel uno. La idea es ir avanzando paso a paso. En el nivel 3, que es el nivel de crecimiento en el dinero, la persona ya no solo ahorra, ya empieza a invertir. Construye activos, construye y busca oportunidades, aprende sobre mercados y diversifica su dinero. Hay una frase muy célebre o muy característica de este nivel. El dinero comienza a trabajar para la persona. ¿Ok? Porque ya empieza a haber ingresos pasivos donde la persona gana dinero sin estar presente. Ya la persona tiene varias fuentes de ingresos, tiene negocios tradicionales, tiene negocios digitales, tiene ahorros. Es decir, es una persona que diversifica y que está teniendo varias fuentes de ingresos y no depende de una sola. Y vamos a la tan anhelada y que todo el mundo nombra libertad financiera. La libertad financiera en el nivel 4 son los activos generan suficientes ingresos para cubrir el estilo de vida. Aquí ya empieza a ser demasiado interesante esto, porque una pregunta que nos deberíamos hacer todos en la sala es, si usted dejara de trabajar el día de hoy, ¿cuánto tiempo podría vivir con los ahorros o con los ingresos que tiene? Si usted dejara de trabajar,
al día de hoy, ¿durante cuántos meses o años podría seguir sin recibir ingresos de su trabajo? ¿Cuántos ingresos tiene por rentas? ¿Cuántos ingresos tiene por negocios? ¿Cuántos por pasivos? ¿Cuántos por inversiones? ¿O usted no tiene? Ahí empezamos a analizar mucho esto. La persona trabaja porque quiere. Escuchen muy bien, en la libertad financiera la persona, a veces queremos que la libertad financiera ya no volver a trabajar y aquí viene algo que para todos quizás sea controversial, pero todo el mundo quisiera dejar de trabajar. Pero cuando usted empieza a construir esos niveles, se va dando cuenta que realmente el ser humano no vino solamente por ganar dinero. El ser humano vino con un propósito y ese propósito va más allá de ganar dinero. Cuando una persona alcanza la libertad financiera, es una persona que ya no necesita o el dinero deja de ser un problema o un inconveniente en su vida. Y la pregunta sería, ¿qué haría una persona con mucho dinero y no tiene nada que hacer? Posiblemente la persona entraría en depresión, posiblemente la persona no tendría que hacer y por eso la persona trabaja es porque quiere, no porque necesita. ¿Qué reflexión podríamos hacer nosotros hasta este punto hablando de estos cuatro niveles de sobre el dinero? ¿En cuál de estos cuatro niveles te encuentras hoy? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer en este momento en la sala. No nos responda, respóndase usted misma, usted mismo, en qué nivel está. ¿Uno, dos, tres o cuatro? El error más grande de la clase media, ¿cuál es? Vamos a hablar de algo muy importante. La mayoría de las personas cree que hacerse rico consiste en ganar más dinero. ¿Quién de pronto cree que esa es la solución, ganar más dinero? Decir algo es falso. Esa creencia o eso que usted piensa de para poder usted hacerse rico necesita ganar más dinero, no es tan así. Hay personas que ganan mucho más y siguen siendo pobres financieramente. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo de una persona que gana $1,000 y ahora se gana 1,500. La persona empieza a comprar mejor ropa, cambia de apartamento a uno más costoso, la persona empieza a comer en restaurantes más finos y así como va ganando, va incrementando su estilo de vida. ¿Esa persona en algún momento podría llegar a ser rica? No, porque conforme gana, gasta. ¿Ok? Entonces, porque aumentan sus gastos al mismo ritmo que aumenta sus ingresos. Y ese es algo que, aunque no nos hemos dado cuenta, se llama la famosa carrera de la rata. Más ingresos, más gastos, más ingresos, más gastos, más ingresos, más gastos. Te ganas 1,500 y cuando te ganes 3,000, entonces el carro ya no es un carro normal porque tienes para pagar cuotas de un BMW, de un Mercedes, de un Porsche. Nunca vas a poder construir patrimonio si eres una persona que está en esa carrera de la rata y posiblemente no te has dado cuenta. Frase que queremos regalarles el día de hoy. La idea es que usted realmente sea rico financieramente, no que parezca rico. ¿Qué es un activo? Vamos a hablar de esto tan importante. ¿Qué es un activo? Y un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Ok? Que le quede claro, no es tan difícil de entender. Sencillamente un activo, cuando usted le digan cuántos activos tiene, es cuántas propiedades, negocios, inversiones tiene que le generen a usted dinero en su bolsillo. Y cuando le pregunte cuántos pasivos, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Ejemplo, tienes una deuda en el banco, trabajas para que esa cuota o esa deuda la vas pagando con los ingresos, entonces vas sacando dinero de tu cuenta, de tu bolsillo para entregarle y pagar la cuota del banco. Ojo, porque ahí entra algo controversial que hay que entrar a ver a profundidad, que sería una deuda buena o una deuda mala, pero posiblemente lo vemos más adelante o en otra capacitación. Pero sí debes entender que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Cuáles son ejemplos de activos? Negocios, inversiones, bienes raíces rentables, participaciones empresariales, eres dueños de franquicias de negocios, sistemas automatizados, tienes negocios que los sistematizaste también
que hoy en día te generan ingresos sin tú estar presente, y portafolios financieros, que es parte de lo que hacemos en nuestra compañía. Diversificar y tener portafolios de acciones que a medida que va creciendo, pues va creciendo tu patrimonio. Pasivos. ¿Cuáles son ejemplos de pasivos? Deudas de consumo. Tienes una tarjeta de crédito y fácilmente te fuiste a sencillamente comprar algo que no necesitabas. Vehículos que solo generan gastos. Muchas veces nos han dicho, posiblemente una casa no sea como tal un activo, posiblemente un vehículo no sea como tal un activo. Pero ¿por qué si ya es mío? Sí, pero posiblemente la casa sea más el dinero que te saca que el que te entra. Posiblemente el carro sea más lo que te quita que lo que te da, a no ser que ese carro esté trabajando, generando ingresos, y de esa manera pasa a ser un activo. ¿Ok? Pero pues hay que poner los casos sobre la mesa y cada caso tiene un análisis diferente. Compras impulsivas. Hay personas que posiblemente van a un centro comercial, vieron un bolso, tienen 5 en la casa, nuevos, pero quieren comprar otro. Posiblemente una persona que llegó a un centro comercial tiene 7 pares de tenis y la persona vio unos nuevos, los de colección, y dijo, me los quiero comprar. No pasa nada si esa persona genera tan buenos ingresos que no desestabiliza su economía al comprárselos. Pero el problema es cuando la persona se endeuda o sacó de otro lugar que requería el dinero para comprarse esas zapatillas que posiblemente no necesitaba. Créditos innecesarios. Te llama el banco y te dice que hay un crédito que está preaprobado y que solamente es que pases por el banco para retirarlo. No lo necesitas, pero dices no puedo desaprovechar. La pregunta es, ¿para qué requerías ese dinero si no tenía un destino como tal? Y al final vamos a hacer un ejercicio, todos los que estamos en esta capacitación. Vas a sacar una hoja y vas a hacer una lista de cuáles son tus activos y de cuáles son tus pasivos actualmente. Es decir, qué es lo que te genera ingresos y qué es lo que te quita ingresos. ¿Ok? Muchas que poseen más pasivos que activos, y eso es lo interesante de este ejercicio. Recomendación, hacerlo. La fórmula del patrimonio. Recuerden que la riqueza no se mide porque usted tenga 3 carros, 2 casas, si le debe el 80% al banco. Realmente eso no es tu patrimonio. Tú tienes, pero no tienes, porque realmente eso le pertenece más al banco. El 80% es del banco y el 20% apenas es tuyo. Fácilmente te dejas colgar en las cuotas y ya pasa a ser del banco. ¿Cómo nosotros medimos realmente la riqueza de una persona? Por su patrimonio. ¿Ok? ¿Y cómo hago yo para saber cuál es mi patrimonio? ¿Cómo me miden a mí por mi riqueza? Hablando de la parte financiera. El patrimonio es igual a los activos, es decir, lo que te genera ingresos pasivos. De esta manera, vamos a hacer de cuenta que tú tienes 100,000 pesos en activos, es decir, que lograste comprar o tener negocios que al sumarlos esto te dan $100,000, y de deuda tienes $40,000. Debes al banco 40,000 de esos 100,000. Eso nos quiere decir que los activos menos los pasivos nos dan un patrimonio neto de $60,000. ¿Ok? Eso realmente es lo que tú vales financieramente en este momento. No vale $100,000 porque tienes que restarle lo que debes. Y ahí sí realmente entramos a ver cuál es el patrimonio neto el que tienes en este momento. La pregunta correcta no es cuánto ganas. La pregunta correcta es ¿cuánto patrimonio estás construyendo al día de hoy? Quiero que hagamos todos un análisis en esta parte y nos pongamos a pensar realmente si te sientas a hacer el ejercicio de la lámina anterior de sacar un listado de activos y pasivos. Realmente quisiéramos ver cuál es nuestro patrimonio. Y ahí podríamos entrar a hacer un análisis exhaustivo de ver cuántos años llevas trabajando, cuánto dinero ha pasado por tus manos, por tus cuentas, y al día de hoy cuánto de ese dinero has logrado sostener. Y ahorita vamos a hablar de algo muy interesante. El poder del interés compuesto. Ya hablamos de activo, ya hablamos de pasivo, ya hablamos de patrimonio. Ahora vamos a hablar de dos palabras claves que hoy en día hacen que una persona en muy corto tiempo
No hablo de una semana, unos días, sino hablo de meses, pero no de muchos años, ¿cierto? Va a poder construir un gran patrimonio gracias a las dos palabras mágicas, interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. No importa cuánto ganas, importa cuánto conservas y cuánto haces crecer el dinero que llega a tus manos. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. $1,000 invertidos al 10% anual. Estamos hablando de algo muy viable. El primer año te va a generar $1,100. El segundo año, como no estás sacando el dinero, no te lo estás gastando, estás generando intereses sobre los intereses, es decir, intereses sobre las ganancias obtenidas, ya no van a ser 1,100, van a ser 1,210. En el tercer año van a ser 1,331. Y así sucesivamente vas a poder ver que $1,000, solamente hablando anualmente, porque aquí no estamos hablándolo mensualmente, que nosotros tenemos un plan de negocio muy interesante en donde en 5 años se puede lograr algo muy, muy interesante. Pero hablemoslo de algo muy aterrizado, algo muy conservador. $1,000 en 10 años van a ser $2,593. Para ti sea poco, para ti sea mucho, pero es un dinero que tú sencillamente $1,000 les dejaste que fueran y fueran y fueran y fueran trabajando, y de esa manera el interés compuesto va haciendo que el dinero crezca. Vuelvo y repito, este ejemplo es demasiado conservador. Hoy en día, gracias a los negocios digitales, gracias a la tecnología, gracias a todos los avances en cuanto al dinero y en cuanto a los negocios que hoy en día hay, tenemos la oportunidad de que esto se haga muchísimo más rápido, ¿ok? El crecimiento se acelera con el tiempo y la riqueza se construye con paciencia. Vamos a hablar de los 4 pilares de la construcción de patrimonio. ¿Cómo hacemos nosotros para construir realmente patrimonio? Son 4 pilares y los vamos a definir de la siguiente manera. Pilar número 1, hay que empezar a generar ingresos. ¿Cómo se hace? Que hay que crear nuevas fuentes de ingresos. Por medio del empleo, posiblemente puedes tener un ingreso extra. Por medio de emprendimientos, vas a poder emprender digitalmente, vas a poder vender por internet, vas a poder montar un negocio tradicional, vas a poder meterte en el mundo de los negocios digitales. Es muy interesante, es nuestro fuerte. ¿Por qué? Porque en esta parte de los negocios digitales, nosotros tenemos ventajas. No requiere mucha inversión, puede generar muy buenas utilidades. El costo de mantenimiento de un negocio digital es muy bajo a comparación de uno tradicional, y muchas cosas que posiblemente las vamos a ver en la próxima capacitación. Comisiones. Una manera de generar ingresos y que las personas no han entendido es que las personas que desde hace cientos de años han logrado obtener muy buen patrimonio al día de hoy y de por sí tienen riqueza, es porque esas personas entendieron que el poder de construir un negocio está en las ventas. Y las personas no saben el poder que hay en comisionar. ¿O por qué creen que los bienes raíces siguen siendo, a pesar de los cientos de años y cada vez cogen más fuerza, siguen siendo una de las fuentes de ingresos más sólidas a nivel mundial? Porque tú, por vender un apartamento, por vender un terreno, por vender una torre de apartamentos, generas muy buenas comisiones. Y eso, estamos hablando de una línea de negocio. Podemos entrar a hablar de muchas líneas de negocio, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Primer pilar, generar dinero. Necesitas, para construir buen patrimonio y estar tranquilo en tu vejez, estar tranquilo en un par de años, necesitas generar ingresos como medida número 1. Luego de estar generando los ingresos, debes aprender a no gastar todo lo que ganas, es decir, conservar. Ese es el pilar número 2. Hay que aprender a conservar, y hay una regla básica: págate primero a ti mismo y luego se empiezas a hacer todo el manejo del dinero que requieres hacer. ¿Por qué esta ley es tan fundamental y esa regla básica es primordial? Porque cuando el ser humano trabaja, trasnocha, madruga, lee, emprende, negocia, vende, comisiona, todo lo que debe hacer una persona para construir riqueza, es una persona que requiere, siempre que genera un ingreso, ver que sí vale la dicha y vale la pena
estar haciendo ese esfuerzo. Y la mejor manera de obtener esa recompensa es que se pague a sí mismo. Al momento de que te pagas a ti mismo, inmediatamente tu mente te dice, esto está siendo muy bueno. Y si hoy nosotros, gracias a los emprendimientos, logramos ganarnos $10,000, te pagaste, te compraste un nuevo celular, te compraste ropa, te diste ese libro que soñabas, te diste esa ida al cine, algún pago que te haga sentir bien, eso va a ayudarte a que sigas todo el tiempo mejorando y con esa motivación y ese agradecimiento. Ojo, ¿por qué lo tocamos como regla básica del pilar número 2? Normalmente las personas, por falta de conocimiento, trabajan, generan, pero se olvidan de ellos mismos. Y la persona más importante al momento de pagar y de primero tener una recompensa por el esfuerzo hecho es la persona que generó ese ingreso. Después ya vienen los ahorros, las inversiones, los pagos de deuda, lo que sea. Pero primero te debes pagar a ti primero. Pilar número 3, multiplicar. Luego de que lo generas y lo aprendes a conservar y gastar lo necesario, vas a aprender a multiplicar el dinero. Hacer que el dinero trabaje. Esa es la manera que los millonarios hoy en día han logrado crear riqueza. ¿Cómo lo haces? Vas a empezar a mirar qué tipos de inversiones te gustan, vas a entender cómo funcionan los mercados financieros porque es algo que nos compete a todos. Vas a ver qué tipos de empresas puedes comprar acciones, qué tipos de empresas puedes adquirir una participación, vas a mirar qué tipo de empresas puedes posiblemente empezar a crear, vas a mirar qué activos digitales puedes empezar a invertir y de esa manera vas a empezar a multiplicar tu dinero. Recomendación, analiza, edúcate como lo estás haciendo el día de hoy para poder que esta parte no vaya a ser retroceder la 2 y la 3. Siempre tienes que analizar, siempre tienes que indagar, siempre tienes que preguntar, siempre tienes que recibir la información correcta y ojalá siempre de las personas correctas y expertas en cada una de las áreas en la que quieras poner a trabajar tu dinero. Y pilar número 4 de la construcción de patrimonio es proteger tu capital. La riqueza no se protege, la riqueza, perdón, que no se protege, termina desapareciendo. Y esto es muy importante. Hay que aprender a diversificar, hay que aprender de educación financiera, tienes que conocer las leyes de tu país, tienes que conocer cómo funciona en México el SAT, en Colombia la DIAN y en cada financieras que tienes que conocerlas para poder que tú sepas qué te conviene y qué no te conviene. Debes aprender a administrar y saber cómo funciona la gestión del riesgo en los negocios, en el dinero, en las finanzas, para que tú sepas que si tienes un capital de $10,000, no vas a invertir todo el capital de una vez en un solo negocio. Vas a ir mesuradamente. Y ojalá que también, porque la planificación es parte fundamental del éxito en los negocios y eso también va a hacer que generes un resultado positivo en tus finanzas. Estos cuatro pilares trabajan juntos y cuando los aplicas con disciplina, construyes libertad financiera. Ahora, hablemos del poder de la diversificación. Una sola fuente de ingreso es un riesgo y es algo que nosotros hablamos constantemente en nuestras reuniones. La diversificación consiste en tener varias fuentes de generación de valor. Es decir, si tú al día de hoy generas una sola fuente de ingresos, tus finanzas están en riesgo y en un riesgo alto. ¿Qué vas a empezar a hacer? Liquidez financiera. Necesitas empezar a tener fuentes de ingreso que te generen dinero todo el tiempo. Vas a mirar qué tipos de negocios digitales puedes empezar a involucrar en tu diversificación de dinero. Activos productivos, educación, redes de contacto. ¿Qué les va a permitir esto? Recuerde que conocer personas que saben de un nicho en específico, que estén educadas en esa área, conocer qué activos pueden ser productivos para ti, todo este tipo de cosas te va a ayudar a ti a poder diversificar el capital y que si un negocio posiblemente no se lo como lo esperabas, tienes dos o tres fuentes de ingresos más que te van a ir equilibrando. Esa es la manera correcta, donde te digan que todos los negocios son seguros, donde te digan que no hay riesgo, te lamento decir que te están mintiendo. Todos los negocios tienen un
porcentaje de riesgo, pero lo más importante es que tú aprendas a identificarlo, analizarlo, y por eso la diversificación permite que el riesgo se vaya nivelando, ¿ok? No pongas todos los huevos en una sola canasta, y creo que esto lo hemos escuchado hace ya varios años. Ahora, diseña tu plan a 5 años. Pregunta, ¿cómo te gustaría estar dentro de 5 años? Y quiero que te haga la pregunta muy detalladamente, y de esa manera también me ayudes a que hagas un ejercicio. Define ingresos deseados. ¿Cuánto te gustaría generar hoy, en un año, en 3 años, en 5 años? ¿Qué patrimonio te gustaría tener? ¿Cuántos activos quieres tener? ¿Quieres tener un bar? ¿Quieres tener una discoteca? ¿Quieres tener una línea de ropa? ¿Quieres tener qué tipo de negocios quieres tener? ¿Quieres tener cuántos patrimonio en dinero digital? ¿Cuánto en negocios digitales? ¿Cuánto en negocios tradicionales? ¿Cuánto en bienes raíces? ¿Qué activos quieres poseer? ¿Y qué estilo de vida quieres construir de aquí a 5 años? En ese ejercicio práctico nos vas a ayudar a completar cuánto vas a generar o cuántas fuentes de ingreso vas a tener. Un patrimonio de, en 5 años, posiblemente podrías tener ya un patrimonio de $500,000, posiblemente. Ingresos pasivos de, ¿qué son ingresos pasivos? Que tú no, con esos $500,000, mire, hagan un ejercicio muy rápido, y esto no quiere decir que sea algo exacto, es un ejemplo que posiblemente dependiendo del financiero, dependiendo del experto, te va a decir más, menos, pero es un ejemplo para que lo tengan un poco claro. Si tú tienes un patrimonio de $500,000, vas a hacer que ese patrimonio te esté generando por lo menos un 2,5%. $500,000 por el 2,5% te da a ti $12,500. La pregunta sería, ¿tú crees que podrías vivir tranquilo durante el resto de tu vida generando todos los meses $12,500 sin tener que ya estar trabajando o depender de una sola fuente de ingresos? Bienvenidos al mundo financiero. Eso es tener claro cómo yo quiero vivir de aquí a 5 años, a 10, a 20 años. Si tu meta es tener un patrimonio de $500,000 y que ese patrimonio te esté generando el 2,5%, es porque tú planificaste que $12,500 aproximadamente es un dinero con el cual tú puedes estar viviendo tranquilo o tranquila, ¿ok? Y tiempo libre para, pues, teniendo un patrimonio de $500,000, vas a tener empresas, igual tenés que estar pendiente, pero tienes personas trabajando, generas empleo, tienes negocios digitales que tienes que estar revisando, pero todo eso te va a tener ocupado, pero te va a dar tiempo para ir al béisbol, ir al tenis, ir al golf, ir al gimnasio, ir de piscina con la familia, darse vacaciones 5 veces al año, lo que tú quieras. Colócalo ahí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y vamos finalizando con esta parte tan interesante que es los 5 errores que impiden construir patrimonio. Error número 1, esperar el momento perfecto. Cuando tenga más dinero, empiezo realmente a invertir. Cuando sea más joven, yo hubiese invertido cuando era joven y ahorita no lo puedo hacer. Cuando tenga más tiempo, porque ahorita me la paso ocupado. El momento perfecto llegará y ahí es donde lo voy a empezar a hacer. Te voy a decir algo, es un error muy grave y la mayoría de las personas los cometemos. Te voy a decir cuál es la solución. Inicia, luego mejoras, luego perfeccionas, luego paso a paso vas haciendo más bonito tu proceso, más bonito tu resultado, pero tienes que iniciar desde ya. Error número 2, no educarse financieramente. No saber qué es un activo, qué es un pasivo, cómo hago yo para generar ingresos. Debes saber lo básico en educación financiera. Lee sobre finanzas personales, lee sobre inversiones, lee sobre mercados financieros, lee sobre bienes raíces, lee sobre mentalidad financiera, porque el conocimiento financiero te va a ayudar a cambiar tu futuro. Error número 3, gastar antes de invertir. Gastas, gastas, gastas y después dices, no me quedó dinero. En el próximo mes sí lo hago y llevas años haciendo lo mismo. Nunca tienes dinero para invertir, pero sí hay para darte lujos que no necesitas en el momento. Recuerda que el patrimonio
te va a dar a ti los lujos que tú no te diste cuando estabas construyendo. Normalmente las personas se dan el lujo y luego no van a poder hacerlo porque los años pasan y los negocios y el dinero van evolucionando. Siempre es importante ahorrar, invertir, diversificar, construir patrimonio y esos activos que lograste crear te van a pagar luego esos lujos. Cuarto error, querer resultados inmediatos. Y muchas personas hemos cometido errores por querer el éxito de la noche a la mañana. Tienes que ser muy realista y tienes que entender que todo es un paso a paso. Tienes que entender que todo se va construyendo. Entre todo, y si todos los días avanzas un 1%, en un año avanzaste un 365%. Ve paso a paso. No hay afán, no tienes que buscar la perfección. Lo que sí tienes que hacer es ser constante con tus actividades, constante y disciplinado con lo que sabes que tienes que hacer y todo el tiempo vas a ir mejorando y vas a ir avanzando. No quieras el éxito microondas, no quieras tener éxito en cuestión de días o de semanas. Construir un patrimonio grande, tener libertad financiera, a la mayoría de las personas les ha costado años. Hoy en día es mucho más rápido gracias a la evolución que ha tenido los mercados, el dinero, los negocios y la vida como se mueve tan rápido. Pero aún así sigue siendo igual conservador y tienes que esperar que todo se dé paso a paso. Y error número 5, no tener una estrategia. Ganas, gastas. Ganas, no inviertes. Ganas, no diversificas. Ganas, gastas más. Debes tener una estrategia para saber cuánto dinero te ingresa, cuánto dinero cuesta tu estilo de vida al día de hoy, qué dinero no necesitas gastar para ese dinero irlo ahorrando y poder invertir. Tienes que tener una estrategia porque los negocios son de números y los números no mienten. Cuando tú sabes administrar tu dinero y sabes administrar $100, vas a poder administrar 1000 y vas a poder administrar 10,000. Hasta que no sepas administrar $100, no te van a llegar 1000, no te van a llegar 10,000. Evitar estos errores es el primer paso hacia la libertad financiera. ¿Cuál es la visión de nosotros en Pleni 3.0? La construcción de patrimonio no depende de una sola herramienta, depende de una estrategia integral. Por eso en Pleni 3.0 se desarrollan los 4 pilares. Número 1, generar liquidez. Generar un flujo de capital. Diversificación, expandir las oportunidades donde vas a tener más opciones para poder generar más ingresos. Número 3, educación, desarrollar criterio financiero y que no sea porque la vecina te dijo que no lo hicieras, sino porque tú leíste, te educaste y te capacitaste por medio de nosotros para entender cómo funciona el medio digital y los negocios y la parte financiera. Y número 4, relaciones. El poder de un empresario exitoso, sea en el mundo tradicional o sea en el mundo digital, es construir redes de crecimiento, es construir relaciones en muchas partes del mundo. ¿Y sabe cuál es la ventaja de Pleni 3.0? Que ustedes están en México, yo estoy en Colombia, hay personas que van a ver esta grabación desde España, otros desde Estados Unidos y todos estamos dentro de la misma compañía. Ese es el poder de los negocios digitales hoy en día. La combinación de estos elementos busca ayudar a las personas a desarrollar una visión de largo plazo para construir patrimonio. El patrimonio no se construye en un día, se construye mediante decisiones repetidas durante años. Las personas pobres trabajan por dinero. Las personas financieramente educadas hacen que el dinero trabaje para ellas. La pregunta no es cuánto dinero tienes hoy. La pregunta es ¿qué estás construyendo para que tu futuro sea mejor que tu presente? Recuerda que tu patrimonio será el reflejo de las decisiones que tomes hoy. Hoy día estás con los resultados que estás y eres la persona que eres por las decisiones que has tomado en el pasado. Lo importante y lo bueno es que las decisiones que tomes hoy van a construir la persona y el dinero y los ingresos del futuro. Eso es nuestra capacitación del día de hoy en la parte de construcción de patrimonio. Espero que haya sido de mucho agrado para cada uno de los participantes. Y hasta acá nuestro entrenamiento.